Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes de este ciclo que tiene la Casa del Bicentenario. Como siempre, los viernes para cerrar la semana. Les contamos las actividades que se realizaron durante estos días y también las que se están por realizar. Pero no estoy solo, a cargo de este programa tengo a mi lado a quien va a ser mi compañera, como siempre. Adela, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Gonzalo? ¿Qué tal la audiencia? ¿Cómo le va? El legado del Massa siempre está. Sí, totalmente. Que quería estar, pero no pudo llegar. No llegó, lo vamos a tener seguramente el viernes que viene. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, tenemos otra compañía hoy. Sí, va a saludar. Hola Elena, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien. Muy bien, ¿viniste a presenciar el programa hoy? ¿Vas a estar con nosotros? ¿Sí? Bueno, no es de muchas palabras, Elena. No es demasiado charlatana. Bueno, ya están los hermanos que la cubren. Claro, de a poco vamos a ir, obviamente, incorporándola también a este programa. Ahora sí, Adela, empezamos ya de lleno con lo que pasó en estos días en el recinto del Consejo Deliberante, porque Impulsores, que es un programa que tiene la Casa del Bicentenario, realizó en sí una de sus primeras reuniones con un tema principal que está hoy en día por la fecha, además, que nos estamos acercando, y en todos los medios, como es la Guerra de Malvinas. Sí, ya son varias las reuniones que vienen realizando este grupo de impulsores, pero bueno, esta fue además en el HCD, el otro día viste que fue la de Malvinas, también la de Gestar, bueno, y ahora la de Impulsores. Estamos tratando de crear un nuevo espacio que es el HCD, que por ejemplo yo no sabía que podía ir. Totalmente. Así que bueno, pedimos la autorización y se realizó la charla. Estuvieron los impulsores, estuvo también el equipo de trabajo de la Casa del Bicentenario. Bueno, inició la charla Marcos Pedretti, que es el coordinador territorial del programa Impulsores. Luego se pasó un video de Edgardo Esteban, que ahora vamos a escuchar un cachito del audio del video ese, que es un excombatiente y un periodista. Sí, que escribió Iluminados por el Fuego. Muy bien, que es, para todos los que están escuchando, que escribió. No es el guión de la película, porque Iluminados por el Fuego, la película que protagoniza Gastón Pauls, que es muy buena película, es para mí la más representativa. Sí, dicen que refleja la realidad de Malvinas. Totalmente, de lo que fue el conflicto de Malvinas. Él escribió el libro que después se basó en la película. Así que vimos un video de lo que tenía que ver, lo que contaba él, su experiencia personal, y además habló la senadora cuando terminó. Sí, después del video habló Marina Moretti, se refirió al tema de los impulsores, al programa, a la reivindicación, ¿no? Sobre todo que este país está teniendo en muchos aspectos. Ni hablar. Y luego se pasó un video específico del programa Impulsores, y también después habló Gabriel Pedretti, representante de la Casa del Bicentenario. Además de lo que fue esta primera reunión de impulsores, se debatió lo que tiene que ver con Malvinas y demás entre todos los integrantes. Fue algo muy lindo por el intercambio de generaciones, porque había mucha gente que vivió el conflicto que tuvo Malvinas en carne propia, el día a día, cómo se trataban los medios en aquella época, porque todos sabemos que no llegaba la información que realmente estaba pasando, y también nuevas generaciones que si bien se la contaron en la Guerra Malvinas, así que fue sinceramente una linda experiencia, muy rica experiencia para todas aquellas personas que pudieron asistir. Bueno, si le parece, Adela, nombrábamos a Edgardo Esteban hace un ratito. Sí. Pero qué mejor que para todas aquellas personas, totalmente, que estaban escuchando el programa, tengan alguna idea más clara de lo que cuenta este periodista y excombatiente. En octubre de 1983, había pasado poco más de un año desde que Edgardo había regresado de la Guerra de Malvinas. Un saludo para ti, Maragacir, y para toda la audiencia. Su destino de periodista comenzó a tejerse cuando volvía en el crucero inglés Canberra, el mismo crucero que los diarios argentinos habían anunciado como hundido. Como un mandato irrenunciable, Edgardo enfrentó el silencio social y no dejó de hablar de Malvinas. Vamos a empezar con una foto. Edgardo, tenés unas fotos preciosas de tu álbum familiar. La vamos a ver acá. El jovencito melenudo, no el de anteojos, el que está al lado. Pero aparte un gran amigo. Aún hoy. 5º año, ¿no? Viaje egresado. ¿Cómo era este joven, Edgardo, que poco tiempo después se iría a Malvinas, ¿no? Primero al servicio militar y luego a Malvinas. ¿Qué hay detrás de él?
Y era muy feliz, creo que fue uno de los años más lindos de mi vida, ¿no? Fui realmente feliz. Quinto año pasó muy rápido. Yo tenía mucha autonomía porque mi mamá se levantaba muy temprano a trabajar y entonces me refugié mucho en el secundario. Era muy rebelde, pero no era de saberme muchas materias y hacía un culto a la amistad, ¿no? Bueno, ahí están tu mamá y mi papá. Y tu padre, Joaquín. Joaquín. Bueno, pero parte del signo de la infancia fue un papá presente por poco tiempo, ¿no? Un papá presente por poco tiempo y presente también a lo largo de ese poco tiempo, porque él trabajaba mucho y militaba mucho en la política, en años intensos de la política. Él estaba en el peronismo, con esa ilusión del retorno de Perón y siempre que salíamos papá tenía una reunión o tenía un acto político y a veces había que esperar los 3 o 4 horas con esos mitines o esas reuniones con sus amigos y sí, esa construcción de país que tanto soñaba en aquellos días. Y se fue muy rápido porque se fue con una sorpresa que era inesperada. Cuando me decías me costó mucho llegar a ese quinto año porque esa sensación de pérdida yo la tengo aún hoy muy presente, ¿no? Recuerdo muy bien el día que lo matan a mi papá. Yo no estaba en mi casa, había ido a la casa de mis abuelas, de mi abuela, y me acuerdo que ese sábado fuimos con mis abuelos a visitar una tía. Y esa noche mi papá estaba en casa con mis 2 hermanos viendo televisión y vino quien era el presidente del partido peronista en Morón, Pedro de Martín. Y venía a reprocharle porque mi papá estaba queriendo romper la estructura de Morón. Paladino, que era el interventor del peronismo, venía con el mensaje de Perón de que había que hacer una unidad peronista y había que hacer listas únicas. Y mi papá quería romper y armar su propia lista para pelear una interna dentro de Morón. La cuestión es que empieza a forzarlo a mi papá para sacarlo, para darle para amedrentarlo y agredirlo, y mi papá se resiste. Tenía a mi hermana en la pierna, estaba mi hermano de 7 años, mi hermana tenía 4 años, y este señor sacó un revólver y le disparó. Mi papá quería manejar su auto para ir al hospital, lo terminó llevando un vecino y a las 24 horas murió. Este señor... muy joven, ¿no? Bueno, tenía 32 años. Apenas 32 años. Ese fue el parteaguas de tu infancia, ¿no? Y yo nunca voy a olvidar... a partir de los 9, crecer sin Joaquín. Yo nunca voy a olvidar el golpe de la ventana cuando vino el vecino que llevó a mi papá al hospital para avisarle a mi abuelo que habían herido a mi padre de muerte. Ese es algo que me marcó un camino porque me hizo sentir muy prematuramente el valor a la vida y lo que era la sensación de la muerte, ¿no? Vos pudiste haber eludido el servicio militar obligatorio. Eras el hijo mayor de una viuda. Sí. Sin embargo, quisiste hacer la colimba. ¿Por qué? Bueno, después mi mamá formó su pareja, con el cual nunca me llevé muy bien. Y no había buen diálogo con mi madre. El diálogo con mi madre se profundizó después en la colimba, ¿no? Cuando fui a la revisación médica me entusiasmaron con el paracaidismo. Me fui a Córdoba con la aventura de llegar a Córdoba, pero cuando pisé Córdoba ya... El panorama que me habían dicho en el Distrito General San Martín, en Ramos Mejía, fue muy distinto al que empecé a vivir ahí. Claro. Como le pasa a muchos otros colimbas, tu primera imagen así fuerte es la de... Un corte de pelo. O sea, un poco largo, ¿no? Fue un sacudón fuerte el corte de pelo. Y la distancia, pues yo pensé que iba a ser más fácil la distancia. Pero ahí cambió mi mamá y cambié yo, ¿no? Y nos dimos cuenta del vínculo y del amor que había. Creo que cuando murió mi papá había hecho como un bloque de hielo a la familia, nos había aislado, nos había hecho un poco autistas a todos. Y la distancia empezó a cambiar, ¿no? Y después hicimos el curso de paracaidismo y mi mamá me dio la sorpresa de venir para el día que saltaba por primera vez desde los Hércules, ahí en la mezquita en Córdoba. Y bueno, fue un salto mágico porque eso es un pájaro volando y era ver todo ese paisaje de Córdoba, de las sierras cordobesas ahí en el medio del monte, era hermosísimo, salvo la caída, que la caída fue
fue un poco dura, pero sabiendo que estaba mi mamá ahí era la emoción después de verla a ella, ¿no? Y bueno, me esperó y me pusieron harina y agua en la cabeza y me cargaron y bueno, me bautizaron. Muy bien, volvemos. Cuando golpearon en la puerta de la radio, nos tocaron timbre prácticamente para ingresar. Se quieren sumar al programa, eso pasa, totalmente. Qué bueno. Ya tenemos tanto éxito que la gente se quiere acercar. Es bueno eso. Bueno, Adela, recién escuchábamos un fragmento de Edgardo Esteban, que bueno, como decíamos hace un ratito, cómo nace también su pasión por el periodismo, que tal vez representa también una manera de contar las cosas desde otro punto de vista. Desde su punto de vista, tal vez. Y sabiendo que fue un protagonista de lo que pasó, porque le tocó en carne propia vivir eso, cómo el mensaje cambiaba, y es una realidad que hoy a lo mejor está cambiando. Exacto, se está reivindicando, como dijo bien Marina ayer. Antes, mucho tiempo no se hablaba de muchas cosas, se tapaban, lo dijo este hombre, Edgardo Esteban, no se hablaba de la realidad de Malvinas, nadie quería hablar. Y ahora, bueno, hace mucho tiempo ya que se está hablando, y ojalá que se solucione. Ni hablar. Y además, bueno, también un claro ejemplo de esto fue el informe Rattenbach, que bueno, que nuevamente ahora está al alcance de todos, lo podemos ver, y es el análisis de lo que pasó en la batalla de Malvinas. Creo yo que a 30 años, porque el 2 de abril se van a cumplir 30 años de lo que fue la guerra de Malvinas, vamos a tener seguramente el año donde nos encontramos con el conflicto en el cual todos sabemos lo que pasa, totalmente informados, y es una manera, me parece, un reconocimiento para todos aquellos héroes que estuvieron luchando por las Malvinas. Bueno, una parte de homenaje para todos para el lunes 2 de abril. Totalmente, lo que va a ser la Casa del Bicentenario, y por eso vamos a escuchar un tema musical que está muy vinculado a la Guerra de Malvinas. La palabra guerra nos estaba rondando. Para todos esos chicos que tuvieron que ir a pelear, fusil en mano, dejar sus familias, para aquellos familiares de los cuales no volvieron. Yo encontré una carta escrita por un soldado que no llegó a manos de su mamá, pero que esto le decía y que esto vivía allá en Malvinas.